Esto pasó hace unos años. Estaba haciendo rutas de larga distancia, principalmente de travesía, de esas que te llevan a través de vastos tramos sin nada. Ya sabes, esas donde la radio se queda sin estática durante horas, y la única señal de vida son los ocasionales faros delanteros que van en sentido contrario, a kilómetros de distancia. Era joven, con ganas de kilómetros, de dinero. No me importaba la soledad. O eso creía. La ruta que seguía me llevó a través de un largo y desolado tramo de carretera que discurría entre las fronteras de dos grandes territorios gubernamentales. No quiero decir exactamente dónde, pero imagino grandes espacios vacíos, muchos árboles y poco más. Era conocida entre los conductores por ser una zona muerta, sin señal, sin pueblos en 160 kilómetros a cada lado, y propensa a condiciones climáticas inusuales. La mayoría intentaba pasar de día, pero los horarios son horarios. El mío me hizo cruzarla en plena noche. Recuerdo la sensación. Una oscuridad absoluta más allá del alcance de mis faros. Esa oscuridad que parece agobiar la cabina. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor diésel, el siseo ocasional de los frenos neumáticos y el rítmico repiqueteo de los neumáticos sobre el asfalto. Hipnótico. Demasiado hipnótico. Llevaba unas 10 horas conduciendo, con una breve parada unos estados atrás. El café estaba perdiendo su efecto. Las luces del tablero tenían un brillo verde apagado, reconfortante en cierto modo, pero que también hacía que la oscuridad exterior pareciera aún más absoluta. Sentía los párpados como si tuvieran pesas de plomo. Hay que luchar contra ello, ¿sabes? Abofetearse, bajar la ventanilla para que entre aire fresco, poner música a todo volumen que no se haya disuelto en estática. Estaba haciendo todo eso. Debían ser alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Estaba en ese estado extraño en el que no estás del todo dormido, pero tampoco del todo despierto. Como si tu cerebro estuviera funcionando a baja potencia. Las líneas blancas de la carretera empezaban a difuminarse, estirándose y deformándose. El típico cansancio. Recuerdo parpadear con fuerza, intentando concentrarme. Fue entonces cuando lo vi. O creí verlo. Apenas un destello en el borde de mis faros, en el arcén derecho de la carretera. Pequeño. Pegado al suelo. Por una fracción de segundo, distinguí una silueta, vagamente humana, y luego desapareció, engullida por la oscuridad a mi paso. Mi primer pensamiento: ciervo. O un coyote. Bastante común. Pero no se había movido como un animal. Había estado erguido. Mi cerebro, a pesar de su lentitud, intentó procesarlo. Demasiado pequeño para un adulto. Demasiado quieto para un animal asustado por un camión. Entonces la parte lógica, la parte que todavía intentaba mantenerme a salvo en la carretera, intervino. Estás cansado. Ver cosas. Pasa. Y casi lo acepté. De verdad que sí. Negué con la cabeza y tomé un trago de agua tibia de la botella que tenía a mi lado. Mantuve la vista fija en el camino. Sin embargo, la imagen se me quedó grabada. Una figura pequeña y erguida. Como un niño. Ni hablar, me dije. Aquí afuera. En medio de la nada. En plena noche. Imposible. Los niños no deambulan por las carreteras interterritoriales a las 3 de la mañana. Tenía que ser un efecto de la luz, un arbusto, mis ojos jugando. He visto cosas más raras nacidas del agotamiento. Sombras que bailan, árboles que parecen figuras. Es parte del trabajo cuando estás superando los límites. Seguí conduciendo unos 30 segundos más, la imagen se desvanecía, mi mente racional empezaba a ganar. Solo una quimera. Entonces, miré el espejo retrovisor del copiloto. Un hábito. Siempre mirando. Y se me heló la sangre. No solo fría, sino que se convirtió en aguanieve. Allí, tenuemente iluminado por el resplandor rojizo de las luces de mi remolque que se perdían en la distancia, se reflejaba una pequeña figura. De pie. En el arcén de la carretera. Justo donde creí haber visto algo. No era un arbusto. No era una sombra. Era pequeño, y definitivamente estaba allí, inmóvil, mientras mi camioneta se alejaba cada vez más. El corazón me latía con fuerza en las costillas. No era cansancio. Era real. Había alguien, algo, ahí atrás. Y parecía diminuto. Todos mis instintos me gritaban. Peligro. Error. Sigue adelante. Pero otra voz, la que nos hace humanos, supongo, susurró algo más. Un niño. Solo aquí.
¿Y si está herido? ¿Perdido? Luché conmigo mismo durante unos segundos que se hicieron eternos. La imagen en el espejo se hacía cada vez más pequeña, más tenue. Si no actuaba ahora, se perderían de nuevo en la oscuridad. Dios, la idea de dejar a un niño ahí fuera, si es que eso era, en contra de mi buen juicio, en contra de ese impulso primario de pisar a fondo, tomé una decisión. Reduje la velocidad, los frenos de aire silbaron como serpientes furiosas. Me detuve al costado del camino, mientras la camioneta crujía en protesta. Puse las luces de emergencia, sus destellos rítmicos cortando la opresiva oscuridad. Entonces hice lo que nunca se debe hacer con un remolque lleno en un arcén estrecho. Empecé a dar marcha atrás. Lentamente. Con cuidado. Mis ojos revoloteaban entre los espejos, intentando mantener el remolque recto, intentando reubicar esa pequeña figura. El crujido de la grava bajo los neumáticos sonaba anormalmente fuerte. Tardó un minuto, quizá dos, pero pareció una hora. El resplandor rojo de mis luces traseras finalmente volvió a iluminar el lugar. Y allí estaba. Un niño. Detuve la camioneta de modo que mi cabina quedó prácticamente a su lado, a unos 3 metros de distancia. Encendí las luces largas, con la esperanza de ver mejor y también de hacerme visible como un simple camión, nada más. El niño era pequeño. Muy pequeño. Calculo que tendría unos 6 o 7 años. Era difícil distinguirlo con la luz. Estaban allí de pie, justo al borde del arcén de grava, donde empezaban los árboles. El bosque se cernía sobre este tramo de carretera. Pinos altos y oscuros y una densa maleza que parecía un muro negro y sólido, justo fuera del alcance de mis luces. El chico no me miraba. Estaban mirando casi paralelos a la carretera, simplemente, caminando. Lentamente. Como si estuvieran dando un paseo, completamente ajenos al enorme camión de 18 ruedas que acababa de detenerse junto a ellos, con el motor rugiendo y las luces encendidas. Llevaban lo que parecía un pijama. Un pijama fino y de color claro. En el frío de la noche. Sin abrigo ni zapatos, al menos que yo pudiera ver. Mi mente daba vueltas. Esto estaba mal. Había tantos errores. Apagué el motor. El repentino silencio fue casi ensordecedor, amplificando el canto de los grillos y el susurro de las hojas en el bosque, con una brisa que no sentía en la cabina. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, una extraña mezcla de miedo, adrenalina y una creciente sensación de responsabilidad. Bajé la ventanilla. El aire nocturno me golpeó, frío y húmedo, con olor a pino y tierra mojada. «¡Oye!», grité. Mi voz sonaba ronca, demasiado alta en el silencio. «Oye, niño». No hubo respuesta. Simplemente siguieron caminando, un pie pequeño y descalzo delante del otro, a un ritmo que no los llevaba a ninguna parte rápidamente. Tenían la cabeza ligeramente gacha. No podía verles bien la cara. «Niño. ¿Estás bien?». Lo intenté de nuevo, esta vez más alto. Lentamente, muy lentamente, el chico se detuvo. No giró la cabeza del todo, solo la inclinó un poquito, lo suficiente como para que pudiera ver una pálida franja de su mejilla en la luz de mis faros. Seguía sin mirarme. Seguía ignorando la máquina de varias toneladas que estaba al ralentí junto a ellos. Una punzada de inquietud me recorrió la espalda. No era la típica inquietud. Esto era más profundo, más frío. Los animales a veces se comportan raro, pero los niños... Un niño perdido debería estar asustado, aliviado, algo. Este no era nada. «¿Qué haces aquí sola?», pregunté, intentando mantener la voz tranquila y amable. Como se supone que se debe hacer con un niño asustado. Aunque este no parecía asustado en absoluto. Es medianoche. Silencio. Solo el sonido de sus pies descalzos rozando suavemente la grava al dar un paso, y luego otro. Como si mi presencia fuera una molestia menor, un ruido de fondo que preferían ignorar. Esto no estaba bien. Mis alarmas internas sonaban con más fuerza. Mi mano rondaba la palanca de cambios. Una parte de mí quería meter la marcha de golpe y largarme de allí. Pero la imagen de esta niña pequeña, sola, posiblemente en shock, no podía irme así como así. ¿O sí? «¿Dónde están tus padres?», insistí, con la voz un poco más aguda de lo que pretendía. «¿Te has perdido?». Finalmente, el chico se detuvo por completo. Volteó la cabeza, solo un poco más.
todavía sin mirar directamente a mi taxi, sino más bien hacia la parte delantera de mi camioneta, hacia el resplandor de los faros. Ahora podía ver su rostro un poco mejor. Pálido. Sin rasgos distintivos en la luz intensa, como una muñeca de porcelana. Pequeñas manchas oscuras que podrían haber sido ojos. Sin expresión. Ninguna. Ni miedo, ni tristeza, ni alivio. Solo, en blanco. Una pizarra ilegible. Entonces, una voz. Pequeña. Fina. Como el susurro de hojas secas. Perdido. Solo esa palabra. Quedó flotando en el aire entre nosotros. Sentí un gran alivio, seguido rápidamente por una nueva oleada de preocupación. Bueno, perdido. Eso sí que lo puedo soportar. Vale, chaval. Perdido está bien. Podemos arreglarlo. ¿Dónde vives? ¿A dónde ibas? El chico finalmente, lentamente, giró la cabeza completamente hacia mi taxi. Hacia mí. Aún no podía distinguir muchos detalles en su rostro. El ángulo, la luz, algo lo oscurecía, manteniéndolo en una especie de vaguedad sombría a pesar de los faros. Pero podía sentir su mirada. No era la de un niño normal. Tenía una carga, una intensidad profundamente inquietante para una figura tan pequeña. A casa, dijo el niño con la misma voz fina y aguda. Tratando de llegar a casa. Bueno, casa. ¿Dónde está tu casa? Pregunté, inclinándome un poco hacia adelante, intentando parecer tranquilizadora. Está cerca de aquí. ¿Te alejaste de algún camping? ¿Un coche? No había campings en kilómetros a la redonda. No había coches averriados en el arcén. Lo sabía. El chico no respondió directamente a esa pregunta. En cambio, dio un pasito hacia la camioneta. Luego otro. Mi mano se tensó en la manija de la puerta, lista para abrirla, para ofrecer, ¿qué? ¿Un aventón? ¿Refugio? No lo sabía. Hace frío aquí afuera, dije, como si fuera obvio. Deberías subir. Podemos abrigarte y puedo pedir ayuda cuando lleguemos a un lugar con señal. Mi radiobanco estaba inservible, solo estática. Mi teléfono llevaba una hora marcando sin servicio. El chico se detuvo a 1,5 metros de la puerta del copiloto. Todavía con ese pijama pálido y fino. Descalzo sobre la grava afilada. Debería estar temblando o llorando. No hacía ninguna de las dos cosas. ¿Puedes ayudarme? Preguntó el niño. La voz seguía siendo baja, pero ahora tenía un tono diferente. Menos monótono. Un toque de, algo más. Suplicante, tal vez. Sí, claro que puedo ayudarte, dije. Por eso paré. ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo llegaste aquí? El niño ladeó la cabeza. Un movimiento brusco y antinatural. Están esperando. En casa. Bueno, ¿y dónde está casa? ¿En qué dirección? Hice un gesto vago hacia arriba y hacia abajo por la carretera vacía. El niño no señaló hacia el camino. Hizo un pequeño y sutil gesto con la cabeza, un leve asentimiento, hacia los árboles. Hacia la oscuridad impenetrable del bosque que bordeaba la carretera. Ahí dentro, dijo el niño. Se me encogió el estómago. ¿En el bosque? ¿Tu casa está en el bosque? Perdido, repitió el niño, como si eso lo explicara todo. Intento encontrar el camino. Está oscuro. Sí, está muy oscuro, asentí, mientras escudriñaba la línea de árboles. Parecía una pared negra y sólida. Ni rastro de senderos ni de viviendas. Solo un bosque denso y antiguo. De esos lugares donde uno podría perderse durante días, incluso de día. ¿Puedes salir? Preguntó el niño. ¿Me ayudas a mirar? No está lejos. Es que, no lo veo desde aquí. Cada pensamiento racional en mi cabeza gritaba no. Salir de la camioneta. En medio de la nada, en la oscuridad total, con este niño extraño, quien quería que me adentrara en ese bosque. No. Rotundamente no. Pero el niño parecía tan pequeño. Tan vulnerable. Si existía la mínima posibilidad de que dijeran la verdad, de que su casa estaba a poca distancia y que estaban realmente perdidos. No creo que sea buena idea, amigo, dije, intentando sonar amable. Es peligroso ahí dentro de noche. Para los dos. Lo mejor es que te metas conmigo. Conduciremos hasta que tengamos señal y luego llamaremos a la policía o a los guardabosques. Ellos pueden ayudarte a encontrar tu casa correctamente. El niño se quedó allí parado. Su rostro inexpresivo e indescifrable me miraba fijamente.
Pero está ahí mismo, insistieron, con la voz un poco más insistente. Solo un poquito. Casi puedo verlo. Si tan solo salieras, la luz de tu puerta me ayudaría. Se me erizaba la piel. Había algo terrible en esta situación. La forma en que intentaban convencerme. La falta de una respuesta emocional normal. El pijama. Los pies descalzos. El bosque. Observé al niño con más atención, intentando descifrar esa extraña vaguedad en sus rasgos. Mis faros eran brillantes, pero era como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos, seguía sin poder verles bien los ojos. Solo eran ojeras oscuras. Creo que deberías subirte a la camioneta, dije con voz más firme. Hace más calor aquí. Podemos averiguarlo juntos. El chico se acercó un paso más. Ya casi estaban en mi estribo. Por favor, dijo. De nuevo con esa voz aguda. Me duele la pierna. No puedo caminar mucho más. Si pudieras, ayudarme un poco. Solo hasta el sendero. Mi conflicto interno estaba en su apogeo. Mis instintos de camionero, agudizados por años de ver cosas raras y escuchar historias aún más raras en las paradas de camiones, me advertían con vehemencia. Pero mi lado humano, el que veía a un niño en apuros, seguía ahí, discutiendo. Estaba cansado. Muy cansado. Quizás no estaba pensando con claridad. Quizás todo esto fue un malentendido extraño. Entrecerré los ojos, intentando ver más allá del niño, hacia la línea de árboles que me habían indicado. Había un rastro tenue que me perdía. Un destello de luz en lo profundo del bosque. No. Nada. Solo oscuridad. Una oscuridad sólida e inflexible. Y entonces lo vi. Al principio no lo vi con claridad. Era más bien, una anomalía. Una perturbación en la oscuridad detrás del niño. El niño estaba de pie, de espaldas al bosque, frente a mi camioneta. Tras él, la oscuridad del bosque era absoluta. O debería haberlo sido. Pero había algo, conectado con él. Algo que se extendía desde la parte baja de su espalda, bajo la delgada camiseta del pijama, y desaparecía entre las sombras más profundas de los árboles. Al principio, pensé que era un efecto de la luz, una sombra extraña que proyectaban mis faros al impactarlos en un ángulo extraño. Quizás una cuerda que arrastraban. Una prenda de ropa enganchada en una rama. Me incliné hacia adelante, intentando ver mejor. El chico seguía hablando, su voz era un murmullo bajo y persistente. No está lejos, por favor, ayúdame, tengo mucho frío. Pero ya no escuchaba realmente las palabras. Estaba concentrado en eso, en aquello que había detrás de ellas. No era una cuerda. No era una sombra. Era un tubo. Un tubo largo, oscuro y grueso. Parecía emerger directamente de la parte baja de la espalda del niño, de una forma imposible, sin fisuras. Era oscuro y mate, como una franja de la noche misma, y serpenteaba alejándose del niño, quizá 3 o 4 metros y medio, antes de desaparecer en la negrura entre dos gruesos troncos de pino. No era rígido. Parecía tener una ligera, casi imperceptible flexibilidad, como un enorme y lento cordón umbilical hecho de sombra. No reflejaba la luz de mis faros. Simplemente, la absorbía. Se me cortó la respiración. Mi sangre, que antes estaba fría, ahora parecía congelada. Esto no solo estaba mal. Esto era, imposible. Antinatural. El niño seguía intentando convencerme. ¿Vas a ayudarme? Está ahí. Estás tan cerca. Mi voz, cuando por fin la encontré, era apenas un susurro. No podía apartar la vista de ese apéndice. Niño, ¿qué es eso? ¿Detrás de ti? El niño se estremeció. No fue un gran movimiento, solo una leve, casi imperceptible tensión en su pequeño cuerpo. Su cabeza, que había estado inclinada suplicante, se enderezó. La inexpresividad en su rostro pareció solidificarse. ¿Qué es qué? Preguntaron, con la voz repentinamente desprovista de ese tono suplicante. Volvía a ser monótona. Más fría. Esa cosa, balbuceé, señalando con un dedo tembloroso. Sale de tu espalda. Se adentra en el bosque. ¿Qué es eso? El niño no se giró para mirar. No hacía falta. Su mirada, esos ojos oscuros e invisibles, me taladraron. No es nada, dijo. La voz seguía siendo baja, pero tenía un nuevo tono. Una dureza. Estás viendo cosas. Estás cansado.
Estaban usando mi propia racionalización anterior en mi contra. No, dije, con la voz temblando de convicción, fruto del puro terror. No, no lo soy. Lo veo. Está ahí mismo. Está conectado contigo. El niño guardó silencio un largo rato. El único sonido era el latido de mi corazón, tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Los grillos habían cesado. El viento pareció amainar. Una quietud sobrenatural invadió la escena. Entonces, el rostro del niño empezó a cambiar. No fue una transformación dramática, como la de un monstruo de película. Fue mucho más sutil y aterradora. La inexpresividad no desapareció, pero se agudizó. La piel pálida pareció tensarse sobre los huesos. Las zonas donde estaban los ojos, esas manchas oscuras, parecieron profundizarse, volverse más sombrías, más intensas. Y un destello de algo antiguo y completamente ajeno cruzó sus rasgos. No era ira humana. Era algo más antiguo, más frío e infinitamente más paciente, ahora al límite de su capacidad. De repente, el aire en mi cabina se sintió denso, pesado y difícil de respirar. «Sal de la camioneta», dijo el niño, y la voz, Dios mío, la voz. Ya no era la vocecita de un niño. Era más profunda. Resonante. Con un tono extraño y chirriante, como piedras rechinando. Salía de ese cuerpo pequeño, pero era increíblemente grande, increíblemente vieja. Vibró en mi pecho. «Salgan. Ahora mismo». La orden fue rotunda. Mi mano, que había estado cerca de la palanca de cambios, ahora la agarraba como un salvavidas. Con la otra mano buscaba a tientas la llave de contacto, que había dejado dentro por pura estupidez. «¿Qué eres?», dije con voz ahogada, mirando fijamente la monstruosa cosa que jugaba a disfrazarse con forma de niño, el tubo oscuro y pulsante que era su ancla a las sombras. La cabeza del niño volvió a ladearse, con ese movimiento brusco y antinatural. La expresión de su rostro, si es que así se le podía llamar, era de puro enfado. Desprecio. Como si yo fuera un insecto particularmente estúpido al que no había logrado aplastar. Y entonces habló, con esa misma voz terrible, resonante y chirriante. Sus palabras quedaron grabadas en mi memoria, más frías que cualquier noche de invierno. «Porque», dijo con voz áspera, y el sonido pareció raspar el interior de mi cráneo, «¿carajos los humanos son más inteligentes ahora?». Eso fue todo. Esa frase. La frustración cósmica que envolvía. La implicación de encuentros pasados, de una presa fácil. Su naturaleza completamente extraña. No pensé. No planeé. Reaccioné. El miedo primario, ese que ignora toda función cerebral superior, se apoderó de mí. Mi mano giró la llave. El motor diésel rugió de nuevo, una repentina y violenta explosión de sonido en la quietud aterradora. El niño, la cosa, retrocedió. Un pequeño y brusco paso atrás. La expresión, esa mirada horrible, tensa y anciana, se intensificó. Metí la palanca de cambios a fondo. Pisé a fondo el acelerador. La camioneta se abalanzó hacia adelante, las llantas girando sobre la grava durante un segundo aterrador antes de clavarse en el asfalto. No la miré. No podía. Miré al frente, con los nudillos blancos sobre el volante, y la cabina vibrando a mi alrededor. El camión avanzaba a toda velocidad, ganando velocidad con una lentitud agonizante. Por un horrible instante, imaginé ese tubo saliendo disparado, intentando enganchar el remolque, jalarme, arrastrarme hacia ese bosque. Imaginé esa pequeña figura, con su voz antigua y terrible, manteniéndome el ritmo. Me arriesgué a mirar por el retrovisor del conductor. Estaba allí, parado. En el arcén. Inmóvil. Los faros de mi camioneta al alejarse resaltaban su pequeña silueta. Y detrás, el tubo oscuro aún era visible, un cable grueso y obsceno que serpenteaba hacia la interminable noche del bosque. No parecía retraerse ni moverse. Simplemente estaba. La cosa no me persiguió. Simplemente se quedó allí, observándome mientras me iba. Y eso, de alguna manera, era casi peor. La confianza absoluta. La paciencia. Como si supiera que habría otros. O tal vez simplemente le molestaba que este intento en particular hubiera fracasado. Conduje. No sé cuánto tiempo. Simplemente conduje. Tenía el pie pegado al suelo. El motor rugía. Vi cómo la aguja del velocímetro subía, mucho más allá de cualquier límite legal o seguro para un vehículo de ese tamaño, en una carretera tan oscura. No me importó.
La imagen de esa cosa, esa forma infantil con su oscuro cordón umbilical hacia el bosque, y esa voz horrible y chirriante que hacía su pregunta espeluznante, se me quedó grabada en los párpados. Debí de conducir durante 1 hora, quizá más, a velocidades que deberían haberme matado o arrestado, antes de que la adrenalina empezara a disminuir, reemplazada por un agotamiento profundo y tembloroso, más profundo que cualquier fatiga que hubiera experimentado. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener el volante recto. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza, sino de puro terror y alivio. Cuando los primeros indicios del amanecer empezaban a oscurecer el cielo del este, y mi teléfono por fin sonó, indicando que había una sola barra de servicio, me detuve en el primer espacio amplio que encontré. Casi me caigo de la cabina, vomitando sobre la grava hasta que no me quedaron más que arcadas. Me quedé sentado en el suelo frío, temblando, un buen rato, viendo salir el sol, intentando convencerme de que había sido un sueño, una alucinación causada por el agotamiento. Pero sabía que no era así. El detalle de ese tubo. La voz. La pregunta. No se alucina con algo tan específico, tan coherente, tan completamente ajeno. Nunca lo denuncié. ¿A quién se lo iba a decir? ¿Qué le diría? Oficial, vi a un niño pequeño que en realidad era un antiguo horror cósmico atado al bosque por un cordón umbilical de pesadilla, y se enojó porque no quería ser su cena. Me habrían encerrado. Me habrían hecho una prueba de alcoholemia, una prueba de drogas y me habrían enviado a una evaluación psicológica. Terminé ese recorrido en piloto automático. Solté la carga. Conduje mi camión de vuelta al patio. Y renuncié. Les dije que estaba agotado, que necesitaba un descanso. Intentaron convencerme de que me quedara, me ofrecieron otras rutas, más vagas. Simplemente no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese chico, ese tubo, ese bosque. Cada camino oscuro parecía una trampa. Encontré un trabajo local, algo que me mantiene en casa por las noches. Ya no conduzco por zonas remotas si puedo evitarlo. Sobre todo de noche. Todavía tengo pesadillas. A veces, cuando estoy muy cansado, conduciendo tarde a casa desde algún sitio, veo un destello en el rabillo del ojo, al lado de la carretera, y el corazón me da un vuelco. No sé qué era esa cosa. ¿Un extraterrestre? ¿Un demonio? ¿Algo más, algo que no encaja en nuestras categorías habituales? Solo sé que está ahí fuera. Y es paciente. Y parece haber aprendido que sus viejos trucos ya no son tan efectivos como antes. ¿Por qué carajo los humanos son más inteligentes ahora? Esa pregunta me atormenta. Implica que no siempre lo fueron. Implica que, en otro tiempo, éramos más fáciles. Que tal vez, solo tal vez, gente como yo, cansada y sola en carreteras oscuras, solía bajarse del taxi cuando se lo pedían. Y nunca más se les volvió a ver. Así que, si alguna vez conduces por uno de esos largos y solitarios tramos de carretera, en plena noche, y ves algo inexplicable, quizás deberías seguir conduciendo. Quizás ser más inteligente ahora signifique saber cuándo no detenerse. Saber cuándo ignorar esa vocecita que te pide ayuda, porque lo que te pide ayuda podría no ser lo que parece. Cuídense. Y, por favor, manténganse en las carreteras bien iluminadas.